entender el método, entonces esas connotaciones con el desarrollo que ha tenido la medicina fácilmente las adecua uno a la aplicación del método, de manera que el método ha sido, es y seguirá siendo, digamos, la herramienta diagnóstica más importante que tiene el clínico para poder elaborar diagnósticos y tratamientos. Porque digamos, el razonamiento, la premisa que establece uno de entrada cuando empieza a estudiar el método de desarrollo por problemas o de resolución de problemas clínicos es que cuando uno elabora un diagnóstico adecuado, va a establecer una terapéutica adecuada. Esa es la premisa fundamental que debemos meternos en la cabeza nosotros. Si nosotros elaboramos diagnósticos inadecuados, vamos a establecer terapéuticas inadecuadas. Eso por un lado. Hay que entender que la aplicación del método nos permite, en un alto porcentaje, establecer diagnósticos adecuados, ¿verdad? Y en un pequeño porcentaje, una falla o un error, un tache, ¿verdad?, que pudiera tener la aplicación del método. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por más expertos, por más experiencia, porque usemos el razonamiento clínico, porque usemos la lógica clínica, porque utilicemos las pruebas de sensibilidad y especificidad para un signo, un síntoma, un dato de laboratorio, o que tengamos de referencia atrás la medicina basada en evidencias, por más que tengamos todo ese acervo, digamos, de conocimiento, experiencia clínica, conocimiento, siempre la aplicación del método tiene un margen de error. ¿Cuánto es ese margen de error? Es muy difícil poder establecer un dato numérico o cuantitativo, pero si quisiéramos ir a un margen de error, hablaríamos aproximadamente de entre un 5 y 7% de error, aproximadamente, que es un número que uno podría darle mucha validez o considerarlo un poco arbitrario, pero lo que sí es importante de este número es que debemos considerar que nosotros tenemos con la aplicación del método un 95% de éxito para llegar a un diagnóstico correcto y un 5% que podamos fallar. Entonces la relación ahí está dicha. Puede ser 90% de acierto para llegar a un diagnóstico y un 10% de error, pero ya se dan cuenta la relación que tenemos. Entonces es la probabilidad de que establezcamos diagnósticos correctos con este método es altísima, digámoslo de otra manera, si queremos no manejar el dato cuantitativo o porcentual. Es altísimo. Y el margen de error es bajísimo. Bueno, eso es, digamos, la aplicación del método de desarrollo por problemas. Lo otro es que en la aplicación del método debemos, miren doctores, que se nos quede bien esta figura que vamos a utilizar, que en la aplicación del método podemos lograr diversas intensidades o diversas características, digamos, de poder llegar a un diagnóstico adecuado. Diversas intensidades. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, yo a veces tengo un paciente y que tiene, por ejemplo, signos y síntomas relacionados, digamos, con su sistema neurológico, yo puedo aproximarme a decir, no, este es una enfermedad vascular cerebral, este es un trastorno neurológico, o puedo llegar a decir, aquí lo que estamos observando es un trastorno metabólico, y por eso, por ejemplo, el paciente tiene deterioro de su conciencia, tiene dificultad para hablar, etcétera, etcétera. Entonces, es de diferentes grises, de diferentes matices o de diferentes intensidades como podemos aplicar el método. Eso no se nos debe olvidar. Otro ejemplo de lo que yo les estoy diciendo es que, bueno, uno dice, tiene un trastorno respiratorio. Ya se aproximó, pero ¿qué tipo de trastorno? ¿Tendrá este paciente una neumonía, tendrá una bronquitis aguda, tendrá una bronquitis respiratoria, habrá hecho edema agudo del pulmón, tendrá hipertensión pulmonar, etcétera? Tendrá una neumonía, por ejemplo. Entonces, distintos matices de grises, distintas intensidades para poder orientar un diagnóstico, ¿verdad? No lo va a dar el método. O, por ejemplo, que uno diga, no,
Ese paciente tiene una neumonía, pero ya da uno un pasito más en esas intensidades y dice uno, bueno, será una neumonía por Streptococcus pneumoniae, será una neumonía por Klebsiella, será una neumonía por un Staphylococcus aureus. Y empieza uno a cuestionarse, será una neumonía por una pseudomonas, etcétera. Ya empieza uno, digamos, a avanzar un poquito, digamos, en la intensidad de la aplicación del método. Esa es la segunda premisa que debemos observar, el método de desarrollo de problemas, que yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad ya de estudiarlo cuando pasaron en sus grados anteriores. No sé. Y en este momento, fuera de casacas, no interesa, no interesa. Lo que interesa ahorita es lo que vayamos aplicando nosotros a partir cabalmente de este 1 de octubre. La tercera característica, digamos, en la aplicación del método es que es como su mismo nombre lo dice, ¿verdad, doctores? El método de desarrollo de problemas es un método científico en la búsqueda de solución de problemas del paciente. Solo cabe el método científico. Aquí no cabe ninguna otra cosa que a mí se me hace, que yo presiento, que yo tengo el instinto clínico, que yo tengo el ojo clínico, que yo sospecho que, o porque ya vi uno, así va a ser. No. La aplicación del método se basa estrictamente en el método científico, que el método significa el camino que uno sigue para llegar a una meta, que es conocer claramente la verdad de un fenómeno. Y en este caso, la verdad de un fenómeno es solucionar cuál es la causa de un problema en el paciente para orientar un diagnóstico y una terapéutica adecuada. Y punto. Se acabó. Entonces está basado en el método científico. Nunca debemos perdernos de ahí. Por eso es de que de verdad, doctores, nosotros, los médicos en términos generales, y sobre todo los internistas, somos, digamos que investigadores por excelencia. Y en el método, desde un principio estamos aplicando la observación, ¿verdad? Estamos realizando procesos de inducción, de deducción, analogías. Estamos analizando, estamos sintetizando, estamos estableciendo, digamos, análisis, por ejemplo, de lo que nos dice la medicina basada en evidencias. Y lo que nos dice la medicina basada en evidencias dice tal cosa, y entonces nosotros nos orientamos en función de eso y empezamos a actuar de esa manera, porque la medicina basada en evidencias es medicina basada en investigación científica. Por eso nosotros los clínicos doctores somos investigadores por excelencia, somos observadores de todo, de todo. Llega el paciente, ya lo estamos viendo, su reacción, la forma que nos habla, sus características, digamos, la morfología del paciente, si es delgado, si es obeso, si está pálido, si está decaído, si está demacrado, si está demasiado, si tiene edema, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo empezamos a notar desde un principio y desde ahí empezamos a elaborar procesos mentales donde usamos la lógica, el razonamiento clínico, lo que son las pruebas de sensibilidad, especificidad que conocemos para un signo, para un síntoma, para un dato de laboratorio, y entonces ya empezamos a elaborar procedimientos mentales que nos van guiando rápidamente a orientar un diagnóstico cuando aplicamos el método. Entonces esa es la tercera característica. Miren, estoy intentando enumerar algunas características. La cuarta característica, por ejemplo, podría ser, la cuarta característica es que el método tiene un principio, se va desarrollando, por eso se llama método de desarrollo de problemas, tiene un principio, un caminar, una dinámica, el método tiene una dinámica, y en esa dinámica está uno a mitad del procedimiento, avanza uno 75, 80%, 90%, y va uno buscando el final de la aplicación del método, que es llegar al diagnóstico, pero esa sería la cuarta característica. No debemos olvidar que uno va y viene, doctores. Miren cómo se los digo, porque eso es lo importante, que nos juntemos en las clases, porque yo aquí estoy, en la tablet que tengo aquí enfrente, estoy viendo el documento que tenemos nosotros y que espero ya se los haya enviado Branly, y si no, se los vamos a enviar. Pero
importante de reunirnos es de que debemos comprender las cosas. Entonces, en la aplicación del método doctores, uno va y viene. Puede uno que haya agarrado un camino, pero tenga que retomar un camino. Y quizás vuelva a reandar algo del camino andado, ¿verdad? Entonces, va uno aquí, o dirige uno, digamos, entre comillas, sus baterías hacia otros diagnósticos, hacia otras posibilidades. Vuelve a uno a elaborar otras hipótesis y agarra otros caminos, porque de repente uno se da cuenta que está agarrando una dirección equivocada. Y entonces esta cuarta característica significa que jamás debe uno casarse o atarse a una idea y, digamos, encasillarse en esa idea y no considerar la posibilidad de un criterio de poder volver la vista atrás, regresar y ver otras posibilidades. Esa sería la cuarta característica de la aplicación del método. Así lo vamos a llamar ahorita, solo le vamos a decir el método. Esa sería la cuarta característica del método. Entonces, no se ata uno, no se encasquilla uno, no se mete, el razonamiento no lo mete uno a un cuadrado, ¿verdad? Y de ahí no sale, sino que hay que considerar que uno puede estar equivocado y reandar. Entonces, el método es de ir y de venir, porque el objetivo inicial es lograr diagnósticos y terapéuticas. Ese es el objetivo. Entonces, esa es una característica muy importante del método que estamos estudiando el día de hoy. La quinta característica es que el método hay que aplicarlo tantas veces como sea posible, porque así aprenderemos. Hay que usarlo, porque al principio, yo por ejemplo, si les diera ahorita a ustedes un caso clínico y que me aplicaran el método, olvídense, desfasados totalmente. Entonces, hay que ir comprendiendo el método. Y en la comprensión del método hay que irlo aplicando, de tal manera que cuando nosotros nos vengamos a dar cuenta de tanto aplicarlo, hemos aprendido. Esa es una característica. No podemos, en base a la teoría, digamos, a lo que tenemos escrito nosotros en este documento, no podemos nosotros decir, no, yo ya sé que es el método de desarrollo de problemas. Porque incluso nosotros, digamos, aplicando el método constantemente, ¿verdad? Con los casos clínicos que revisamos con los estudiantes, con los casos clínicos que vemos en un hospital, o por ejemplo, con los casos clínicos en la práctica privada, siempre es un constante aprendizaje de la aplicación del método. Uno jamás puede decir, yo soy experto en esto, y lo que yo digo, así debe de ser. No, la aplicación del método va así. Y en ese sentido viene ¿qué sería la quinta característica? La quinta característica creo que es que todos, a ver, perdón, me voy a poner los lentes. Elena, Frisley, Isabel, Jocelyn, que los tengo aquí señalados, Ángel, Arturo, José, Giancarlo, Yuleimi, todos vamos a tener, los nombres que acabo de decir son de ustedes, doctores, vamos a tener una interpretación del método científico, que va a ser muy producto de nuestra experiencia clínica, del conocimiento clínico que tengamos, digamos, de la diversa patología con la que nos hemos topado en nuestra práctica médica, ¿verdad? Y entonces, en función de eso, la aplicación del método sí es muy de cada quien. Pero no olvidemos esta quinta característica, que a pesar de que es la aplicación de cada quien, hay una manera de aplicar el método que ese es universal. ¿Y por qué es universal? Porque es método científico. Y entonces se auxilia de procedimientos científicos, análisis, síntesis, inducción, deducción, etcétera. Observación, experimentación, incluso, por ejemplo, establecer terapéuticas empíricas, que eso cabe en medicina. Cuando uno no tiene la suficiente evidencia, hace, por ejemplo, terapéuticas empíricas que están basadas cabalmente en los datos que nos da la medicina basada en evidencia, ¿verdad? A veces diagnósticos por exclusión. Resulta que estoy sospechando esto.
pero tengo hipótesis, entonces elimino esta y me quedo con esta. Diagnósticos por exclusión. Entonces, sí hay una manera de observar el método. Hay una manera de observar el método, pero hay una forma muy particular de cada quien de cómo interpretarlo. Eso es permisible, eso es factible, eso incluso uno debería descubrir que así debe de ser. Pero hay una metodología y en esa metodología nosotros por lo menos jamás debiéramos permitir, a mí se me hace que el ojo clínico tenga la impresión clínica, por ejemplo, usar el término la impresión clínica. Cuando yo manejo el concepto de que tengo la impresión clínica, imagínense que es una impresión. Y si vamos al manejo, digamos, coloquial que se le da a impresión o impresión clínica, podríamos tener 3 o 4 acepciones ahí que no nos llevarían a ningún lado. En cambio, si yo digo mis diagnósticos diferenciales son este y este, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy elaborando hipótesis. El método está elaborando hipótesis. Y entonces, si tengo estos diagnósticos diferenciales, ¿cuál es mi plan diagnóstico? Para sacar esta o aceptar esta, ¿qué es lo que voy a hacer? Y entonces hago mis propuestas diagnósticas, planes diagnósticos, y entonces ya me quedo con un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, no puede caber que uno diga impresión clínica, y mucho menos impresión clínica manejar un diagnóstico. Siempre que apliquemos, aquí vendría la 6ª característica. Siempre que apliquemos el método, doctores, siempre tenemos que elaborar diagnósticos diferenciales, o sea, posibilidades diagnósticas. Siempre tenemos que elaborar eso. No se les olvide, por favor, doctores. Esa sería no sé si dije 5ª o 6ª característica de la aplicación del método. La 7ª característica del método, la 6ª característica del método es, miren, hay una, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Muy bien, bien, gracias, muchas gracias. Vean, gracias. Vean, hay, no sé si es 6ª o 7ª característica que les voy mencionando, pero hay una premisa en la aplicación del método. Siempre que empecemos a aplicar el método, no se les olvide, doctores, ustedes deben disculpen, es que alguien me está llamando y corto la llamada y insisto. Siempre hay otra premisa fundamental, que siempre debemos ir de lo más fácil digamos, en ese paso de elaborar. Permítanme, voy a cerrar la tablet porque no está sirviendo ahí. En ese proceso, digamos, de elaboración de diagnósticos, esas propuestas que se hace uno de posibilidades diagnósticas, hay una premisa que debe ser fundamental, que no la debemos olvidar. Siempre hay que pensar de lo más simple a lo más complejo. Y pensar de lo más sencillo ¿verdad? De lo más simple a lo más complejo. Y de lo más sencillo a lo más dificultoso. De lo más fácil a lo más difícil. Siempre. De lo más común a lo menos común, siempre debe pensar uno eso. De entrada, ese debe ser el razonamiento que debemos de tener nosotros cuando empezamos a aplicar el método. ¿Por qué? Porque está demostrado, la medicina basada en evidencia nos demuestra eso. Muchachos, ¿cómo hago? Porque me están llamando y qué mala onda. Yo estoy rechazando la llamada.
Ay, Dios, perdón, muchachos, disculpen. Bueno, pensar de lo más simple a lo más complejo, de lo más fácil a lo más difícil. Siempre debe ser así. Entonces, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Voy a dejar que está el teléfono ahí y ya está. Bueno, entonces siempre debemos pensar en lo más fácil a lo más difícil, porque eso nos lo demuestra la medicina basada en evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre les pongo el ejemplo de lo que me ponía a mí un maestro que tuve yo en medicina interna. Siempre les pongo ese ejemplo. Él cuando nos enseñaba el método nos decía, es que aquí en la aplicación del método uno de ellos de lo más fácil a lo más difícil, porque en realidad la medicina la mayoría de veces se le presenta a uno como una fruta verde con pepita de aguacate, que es, si a uno se le presenta la medicina, los signos y síntomas de un paciente, como una fruta verde con pepita de aguacate, ¿qué es? ¿Qué es? Pues es el aguacate, ¿verdad? Entonces, si a nosotros la medicina se nos presenta como que vemos a un animal que tiene plumas, que tiene alas, que vuela, ¿verdad? Que tiene un pico redondo y que hace cuac, cuac, entonces, ¿qué es? Pues es un pato. Así es como debemos entender la última de las características que les voy a señalar de la aplicación de este método. Hay que ir de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Toda la vida hay que ir así. Claro, por supuesto, un gran porcentaje, un gran porcentaje es así. Y claro, un pequeño porcentaje es los casos raros, los casos complicados, los casos difíciles, los casos que se presentan esporádicamente, que uno no los ve con relativa frecuencia, o que un caso que es muy común y que tiene una manera común de presentarse, resulta que se nos está presentando de la manera menos común. Y entonces es donde nosotros empezamos a tener dificultades en poder obtener un diagnóstico. Puede pasar eso, por supuesto, doctores, puede pasar. Pero en términos generales, las enfermedades vienen de una forma simple, de una forma sencilla, de una forma que no es tan compleja para poder orientar un diagnóstico. Pero la mente abierta, que podemos encontrarnos con cosas totalmente diferentes. Y ahora sí ya, la última característica que voy a mencionar del método para que lo empecemos a revisar. La última característica que tenemos nosotros del método es que, a ver, se me olvidó ya. La última característica que tenemos del método, se me olvidó. Perdón, se me olvidó. Bueno, me voy a recordar al ratito. Ah, sí, ya me recordé. La última característica del método es de que la otra premisa que no debemos olvidar, doctores, es que nosotros tenemos pacientes y no enfermedades. Pacientes. Y un paciente es un paciente, otro paciente es otro paciente, otro paciente es otro paciente. Por ejemplo, Elena es diferente a Frisley, a Jocelyn, etc. Jocelyn diferente al doctor Rodas. Todos somos diferentes. Tenemos una variación individual biológica que nos hace únicos. Una enfermedad, cuando llega conmigo y se mete en mi cuerpo, va a tener una forma de expresarse diferente al paciente de la para, al que está aquí, al que está allá. Hay signos y síntomas comunes, hay signos y síntomas cardinales, hay signos y signos típicos y característicos de la enfermedad, por supuesto. Y eso es cabalmente
lo más común, lo más frecuente, lo más simple, lo más fácil, ¿verdad? Pero hay que entender que hay una variación individual biológica que nos permite a nosotros diferenciarnos y que eso va a hacer cabalmente que, pues, en algunos casos nosotros nos vemos que la enfermedad es diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que dicen los libros, doctores, lo que dicen los libros es una cosa, pero lo que vemos nosotros con el paciente es otra cosa. Entonces, la premisa es, hay pacientes y no enfermedades como se describen en los libros. Como se describen en los libros, por supuesto, es nuestra orientación, es nuestro conocimiento, es lo que nos hace aplicar el método, ¿verdad? Y lo que nos hace aplicar el método para poder orientar el diagnóstico. Bueno, esas son, digamos, las características más generales de la aplicación del método. Y entonces ahora vamos a entrar a considerar ya el método en sí, que es el documento que tenemos acá. Y teniendo ya esas, digamos, esas nociones y esas premisas que ya les acabo de decir yo del método entonces ahora sí vamos a ver. Miren, nosotros hemos elaborado un documento donde dice más o menos cómo vamos a aplicar el método. No más o menos, dice cómo debemos aplicar el método. Tenemos también una metodología ahí en ese documento. Y luego tenemos con cada uno de ustedes de sus tutores debe aplicar el método. Sus tutores deben aplicar el método. Yo, por ejemplo, con mi grupo de tutoría, hoy porque tengo clase aquí con ustedes, entonces estoy acá. Pero yo, si no tuviera clase con ustedes hoy, a las 2 de la tarde trabajo en el HRO con mi grupo de tutoría, las historias clínicas. Lo mismo hace la doctora Olguita, lo mismo hace nuestros profesores en los distintos hospitales. Entonces, vamos a llevar un expediente clínico alterno. En ese expediente clínico alterno, ustedes elaboran las historias clínicas que tienen de sus pacientes, elaboran, las imprimen, las mantienen en un folder, las archivan, es evidencia del trabajo que ustedes han hecho. Mientras más historias clínicas hagamos, es mucho mejor, ¿verdad? Por el principio aquel de que mientras más hagamos, más vamos a aprender. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Ese expediente clínico es ese documento que tenemos nosotros y que vamos a utilizar con nuestros asesores. Es un expediente clínico alterno o expediente clínico de docencia que le llamamos nosotros. Y entonces aquí viene una regla también que es importante. En el expediente clínico del hospital, ustedes nunca vayan a escribir nada. Nunca vayan a escribir nada. Ahí no vayan a escribir nada. Exceptuando algunos casos, por supuesto, cuando, por ejemplo, el jefe de servicio les dice, escribir una nota que vi a este paciente, que nuestros diagnósticos posibles son estos y que le vamos a dejar tal terapéutica, vamos a citar en laboratorios, pero no lo están poniendo ustedes, es su jefe superior inmediato que les está dictando una nota en el expediente clínico de los pacientes. O que llega el neurólogo, que llega el nefrólogo, que llega el oncólogo y entonces dice, escribe una nota ahí, por favor, que fue visto por oncólogo, pero ya no es responsabilidad de ustedes. Acuérdense que el expediente es sujeto de problemas médico-legales. Puede ser objeto de problemas médico-legales. Entonces, de repente, por ejemplo, hay una demanda ante el Ministerio Público, llega el Ministerio Público, agarra el expediente clínico, lo agarra, lo secuestra, y ese expediente clínico lo secuestran, porque es el término jurídico que ellos usan, lo secuestran, y si ustedes aparecen ahí escribiendo cosas, haciendo cosas, tachando, agregando cosas, entonces ustedes se van a ver inmersos en una situación judicial por un problema, digamos, médico-judicial. Entonces no vale la pena. El expediente clínico no lo deben tocar, exceptuando esas características que les acabo de decir. Bueno, ¿cómo van a llevar entonces el expediente clínico? Miren, pues el documento que nosotros les mandamos, voy a ir leyéndole las consideraciones, digamos, más elementales. Número 1, los datos generales del paciente. Los datos generales del paciente. Aquí nos interesan
por ejemplo, nombre, edad, género, oficio nos interesa mucho, ¿verdad? Por ejemplo, cuestiones como religión que son muy importantes, ¿verdad? Porque a veces dentro de la religión hay algunas prácticas dentro de la religión que afectan el quehacer cuando tenemos nosotros pacientes, ¿verdad? Un paciente, por ejemplo, que no permite una transfusión sanguínea, un paciente que no permite tal cosa, etcétera, etcétera. Que incluso que algunas veces valores éticos, morales o religiosos pueden condicionar, digamos, determinadas terapéuticas que nosotros podamos establecer. Entonces, esas cositas son las que interesan cuando estamos trabajando en un nivel de atención secundaria. En un nivel de atención primaria ya van cositas, digamos, un poquito más importantes porque cabalmente es un nivel de atención primaria donde cuestiones de tipo epidemiológico son muy importantes. Luego tenemos el motivo de consulta. El motivo de consulta, no se nos olvide que es la queja principal del paciente más tiempo de evolución. Nada más. Queja principal más tiempo de evolución. Intentemos no utilizar palabras del paciente entre comillas, que lo tenemos aquí en el documento. Mira, ahí dice queja principal más tiempo de evolución y palabras del paciente entre comillas. Eso de palabras del paciente entre comillas es una cuestión muy relativa. Si a mí un paciente me dice, mi doctor, lo tengo en la clínica, me dice, tengo dolor de la panza, se toca el abdomen. De verdad, doctores, de verdad. ¿Por qué? El paciente dijo dolor de panza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no es válido, no cabe. Ustedes ponen dolor abdominal. Nosotros vamos a entrecomillar con palabras del paciente cuando algo que nosotros no podamos comprender, ¿verdad? Es decir, tengo mal de espanto, tengo mal de llanto, ¿qué es el mal de espanto? ¿Qué es el mal de llanto? Que yo no lo logre comprender. Si yo logro a través del interrogatorio entender a qué se refiere el paciente, no necesito usar términos del paciente. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, doctor, disculpe, en el caso de que nos diga que, bueno, que la paciente viene por edema en miembros inferiores, pero ella nos dice, tengo hinchados los pies, las piernas, ¿qué le escribo? Exacto, sí, exacto, es cabal el ejemplo, gracias doctora, es cabal el ejemplo que yo les estoy poniendo. Si la paciente me dice, fíjate doctor, que tengo hinchado los pies, yo ya sé que es, por ejemplo, tú entiendes que hinchado los pies es edema, entonces vienes tú, motivo de consulta, edema en miembros inferiores de tanto tiempo de evolución. Cabalmente pusiste otro ejemplo que en realidad a mí no se me había ocurrido en este instante, pero es exacto, ¿verdad? Tengo hinchado fíjese doctor que se me hinchan los párpados, edema palpebral. Los párpados, porque edema de los párpados, ¿por qué poner queja principal edema de los párpados cuando yo sé que es edema palpebral con tantos días de evolución? Ese es el punto en esas palabras del paciente entre comillas. Ese es el punto. Tratemos de cada vez de tener una praxis en la utilización de términos clínicos y médicos. Siempre. Habrá circunstancias, y como les digo, en que me dice, tengo hinchada la zona, usa un término que yo jamás he oído, entonces vengo yo, lo entrecomillo, no sé a qué, ¿verdad? ¿A qué se refiere el paciente? Vale. En la historia de la enfermedad actual, que sería el tercer, datos generales, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual. En la historia de la enfermedad actual, miren doctores, igualmente en la historia de la enfermedad actual. Si ustedes se dan cuenta qué dice en el documento, historia de la enfermedad actual, entonces ahí no cabe más que la historia de la enfermedad actual, ¿verdad? Entonces yo tengo que señalar lo que el paciente me refiere. Ahí fácilmente empezamos a querernos equivocar en manejar, por ejemplo, antecedentes del paciente. En la historia de la enfermedad actual cabe, por supuesto. El paciente refiere a que tiene antecedentes de hipertensión, pero actualmente refiere que a pesar de tener terapéutica para hipertensión arterial sistémica y haber evolucionado bien, actualmente presenta cefalea, mareos, náuseas, debilidad generalizada, cefalea, etcétera. ¿Verdad? Se concentran ustedes más en la historia de la enfermedad actual. Por favor, eso es, porque miren, el expediente clínico
se me había olvidado decirles otra característica que ahorita me estoy recordando, que aparte de que, digamos, es para poder orientar diagnósticos, este documento también nos sirve a nosotros para cuestiones de investigación, de asesorías clínicas, nos sirve también por auditorías clínicas, digamos que se quieran hacer auditorías clínicas, que las auditorías clínicas debieran ser parte del quehacer, digamos, de una institución de servicio de salud, cualquiera que sea, primaria, secundaria, terciaria, lo que sea, debieran las auditorías, porque cabalmente van a actualizar, a decir cómo estamos manejando a los pacientes y, claro, mejorar, corregir defectos e intentar mejorar, ¿verdad? Entonces, historia de la enfermedad actual. Pero en la historia de la enfermedad actual empezamos a manejar antecedentes. Y luego, en la historia de la enfermedad actual, no olvidemos, doctores, los pacientes nos pueden dar información que, entre comillas, nosotros denominamos información que no tiene validez, que es información chatarra. Debemos aprender eso también, doctores. Es que sí, aquí me duele a mí de aquí para acá, y cuando uno empieza a orientar, de repente es un paciente ansioso, ¿verdad? Es un paciente en estrés, es un paciente que tiene algún trastorno conductual, en fin, ¿verdad? Y cabalmente aquí me recuerda otra cosa. Muchos de los trastornos, un gran porcentaje de los trastornos en los pacientes, oigan cómo se los estoy diciendo, muchos de los trastornos que tienen los pacientes son de origen psicosomático, trastornos emocionales, conductuales, ¿verdad? Psicológicos. El paciente tiende a somatizarlo de tal manera, pero uno lo detecta fácil, porque empieza que duele aquí, que duele aquí, que duele aquí, que duele aquí. Y que aquí entra un alfiler, y que aquí sale otro alfiler, y que aquí una sensación de piquete aquí, una sensación de piquete allá, de que un clavo entra aquí. Uno fácil detecta cuando es un paciente que tiene un trastorno de ansiedad, que está somatizando algo, en fin. Esa es otra característica. Luego viene la revisión por sistemas. Miren, en la revisión por sistemas tenemos respiratorio, cardiovascular, psiquiátrico, gastrointestinal. Ahí tenemos todo en la revisión por sistemas. Pero aprendamos que esta revisión por sistemas que tenemos en el documento se refiere a datos positivos en el paciente. Ya dejemos, no sé si ustedes todavía tienen esa costumbre, porque ustedes son estudiantes virtuales, pero no sé si tienen todavía alguna costumbre que traían de tercer año, que sistema respiratorio, el paciente no refiere tos, el paciente no refiere dificultad respiratoria, el paciente no refiere tiraje intercostal, el paciente no refiere aleteo nasal, el paciente no refiere cianosis, el paciente empieza. En sistema cardiovascular, el paciente no refiere palpitaciones, el paciente no refiere fatiga, el paciente no refiere ortopnea, el paciente no refiere disnea paroxística nocturna. No, doctores, no y no. Revisión por sistemas es, ¿tiene algún signo, síntoma respiratorio? No se pone nada. Sistema cardiovascular, y se van endocrino, linfático, hematológico, ocular, etc. Ahí tienen la guía ustedes. No sé, pero si el paciente les dice, pues fíjese que sí, tengo mucho dolor articular, o tengo mucho dolor muscular, ¿verdad? Pues o me siento muy asténico, o tengo mialgias, artralgias. Bueno, cabalmente. Por eso se denomina revisión por sistemas. Por eso se llama revisión por sistema. Porque eso es lo que debe hacer. Bueno, vamos bien ahí. Luego los antecedentes, miren. Los antecedentes vienen los personales patológicos y los personales no patológicos. Nosotros tenemos anotado aquí algunas cosas. Por ejemplo, médicos, quirúrgicos, traumáticos, manías, alérgicos, ginecobstétricos. En los personales patológicos. Y personales no patológicos, alimentación, gestas, paras, menarquia, inmunizaciones, estudios previos. Habrá que individualizar cada caso clínico que tengamos con los pacientes para uno poder decir, voy a poner atención a los antecedentes alérgicos, linfáticos, manías, etc. Uno debe investigarlos todos, por supuesto. Pero fíjense que estos antecedentes también, digamos, están en función de que si yo voy a ver
tengo una paciente de 65 años de edad que trae una valvulopatía, por ejemplo, que consulta porque alguien le detectó un soplo, lo manda con nosotros y nosotros vamos a investigar, a hacerle un ecocardiograma, un electrocardiograma, un ecocardiograma para ver qué tipo de valvulopatía tiene, si es mitral, etcétera, si es una insuficiencia, si es una estenosis, si es una valvulopatía mixta. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que yo le pregunte a la paciente la menarquia? Por ejemplo, ¿qué sentido podría tener? ¿Verdad? No tiene ningún sentido. Bueno, si yo tengo una paciente que tiene 21 años con una valvulopatía, ¿verdad? Entonces ahí sí, incluso, por ejemplo, muchas de las enfermedades, digamos, de las enfermedades valvulares, son diagnósticos ocasionales, o porque un paciente va a entrar a una institución, porque obtuvo un seguro médico y lo tuvieron que examinar, o porque va a entrar a la escuela militar, o porque se lo pidieron en una universidad, qué sé yo, que se va a casar. Entonces, bueno, alguna importancia podrá tener por la edad de la paciente que yo intente averiguar a qué edad fue la menarquia. Las inmunizaciones. ¿Qué sentido tiene que yo le pregunte a una paciente si se vacunó contra la varicela, de 65 años de edad, si se vacunó contra la polio, contra la tuberculosis, por ejemplo? Pues, vacunación de la tuberculosis, que sí podría ser muy importante. Si, por ejemplo, yo estoy investigando a la paciente, digamos, porque tiene qué sé yo, una enfermedad autoinmune. Bueno, si es una paciente, por ejemplo, que sí se vacunó, que tiene 50 años de edad, 45 años de edad, 35 años de edad, que tiene una enfermedad respiratoria, y yo quiero ver si se vacunó, si se puso la BCG, bueno, la BCG se la puso, ya esa ya me va a dar a mí una posibilidad diagnóstica diferente si quiero yo hacer un diagnóstico de tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Si quiero hacer una prueba de la tuberculina, ahí tiene importancia. Y en la actualidad las inmunizaciones, por ejemplo, bueno, sí tiene importancia en una paciente, por ejemplo, de 65 años de edad que tiene sintomatología respiratoria, por ejemplo, si recibió las 3 o 4 dosis del COVID, digamos, es muy importante, por ejemplo, si estuvo inmunizada, por ejemplo, contra la influenza. Es muy importante, por ejemplo, si le vacunó contra neumococo, streptococo pneumoniae, para evitar neumonía por neumococo. En ese caso, entonces nosotros ya vamos entendiendo cuáles son las situaciones que se van dando con cada uno de los pacientes. ¿Me explico, doctores? ¿Vamos bien hasta este momento? ¿Vamos bien? Doctor. Muy bien, ya vamos avanzando. 15 minutos nos van a quedar. Luego tenemos el examen físico. Miren, y ahorita, ¿me ven? ¿Me ven en la pantalla? Sí, doctor. ¿Me ven? Sí, doctor. ¿Sí me ven? Sí, doctor. Es que fíjense que alguien me está llama, y entonces yo no contesto, pero qué insistencia. Entonces, y me aparece hasta aquí abajo, ideas claro, decía enviar un mensaje, cancelar, pongo yo y ya me veo yo ahí con ustedes. Bueno. Pero, por ejemplo, en personales no patológicos tenemos estudios previos, por ejemplo. ¿Y estudios previos? Bueno, porque vaya que ahorita que revisamos estudios previos me estoy acordando. ¿Qué es un problema en un paciente que miren que por poco se nos va? ¿Qué es un problema en un paciente? Un problema en un paciente es un signo, un síntoma, ¿verdad? Es un dato de laboratorio, es un un diagnóstico previo, ¿verdad? Un diagnóstico previo, un dato de imagenología, digamos, puede ser un problema al paciente, ¿verdad? Entonces vemos que un dato de laboratorio, o sea que vemos que problema en el paciente tenemos diversas cosas y el método se llama desarrollo de problemas. ¿Y qué es un problema del paciente? Estas cosas, un diagnóstico previo. Entonces, por ejemplo, estudios previos, claro, es muy importante preguntarle al paciente, ¿qué estudios previos ha tenido? Eso es importante. Luego en el examen físico, pues ya viene
el examen físico ordenado, con peso o índice de masa corporal, ¿verdad? Temperatura, presión arterial, etcétera. Apariencia general del paciente. Siempre es muy importante la apariencia general del paciente. Un paciente, digamos, desnutrido, un paciente con un índice de masa corporal alta, un paciente obeso o que tiene una obesidad mórbida o que tiene obesidad central, digamos, que es, digamos, con un abdomen prominente y que podemos pensar que tiene visceromegalia. O sea, la apariencia general del paciente es muy importante. Lo vemos pálido, lo vemos asténico, lo vemos con dificultad para hablar, con dificultad para mantener una comunicación, ¿verdad? Porque puede tener signos de desorientación y su capacidad de integrar, digamos, todo lo normal de lo que se conoce como vida de relación está afectada. Entonces, fácilmente nosotros lo podemos detectar y debemos considerarlo una apariencia del paciente. ¿Cómo se nos está presentando el paciente ante nosotros? Miren, conforme vamos avanzando me voy recordando de otras premisas. ¿Por qué les mencionaba yo que podemos tener un margen de error en la aplicación del método? Porque estamos hablando de pacientes y estamos hablando de clínicos. Y el paciente es un ser humano y el clínico es un ser humano. Entonces, el paciente a veces no logra interpretar bien sus signos y síntomas, o muchas veces el paciente oculta intencionalmente información, o muchas veces nosotros como clínicos no logramos orientar al paciente para desechar información chatarra y que nos dijera la verdadera información que nos sirve a nosotros, ¿verdad? Entonces hay que considerar que estamos ante un paciente con características culturales, morales, éticas, religiosas, antropológicas, de etnia también, ¿verdad? Porque existe, ¿verdad? Educacionales, ¿verdad? El factor de educación es muy importante. Factores socioeconómicos también son muy importantes. Un paciente que posiblemente ha tenido muy poco acceso, digamos, a procesos y desarrollos de educación, digamos. Entonces, nosotros tenemos que entender esas situaciones. Entonces, algunas veces tenemos que preguntar, repreguntar, orientar, reorientar, orientar, reorientar, ¿verdad? Encauzar, reencauzar al paciente para poder obtener esa información. Y entonces ahí ya viene piel, ganglios, ojos, etcétera, lo que tienen ustedes en el documento. Y el examen físico termina con el examen neurológico. Siempre debemos realizar examen neurológico. Miren, los neurólogos, sus exámenes neurológicos son muy especializados. Y nosotros, como internistas, ustedes como internistas que están ahorita haciendo el programa de medicina interna, entonces tenemos una aproximación al examen neurológico. Entonces tenemos que realizar pares craneales, ver cómo están las extremidades, reflejos osteotendinosos, sensibilidad, equilibrio y la presencia o no de reflejos patológicos, por ejemplo. Eso está en el documento. Vale. Entonces, les voy a leer, ya para ir aterrizando, algo que dice en su documento, que espero ya lo vayan a tener. El método, en su aplicación en la práctica médica, debe ser crítico, ¿verdad? El método debe ser crítico. Propiciado por la información disponible que tengamos del paciente, ¿verdad? Eso debe tener. Debe tener aplicabilidad, ¿verdad? Para poder establecer claramente cuáles son los problemas que tiene el paciente. De aplicabilidad, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, en el documento les define lo que es método. Perdón, es problema, que ya se los había adelantado. Bueno, entonces, hay una herramienta o un proceso, digamos, en la aplicación del método que lo tenemos ahí, que cuando ustedes tengan el documento, se van a dar cuenta que dice datos base. Datos base. Subrayémoslo, doctores. Datos base. Datos base significa todo lo que nosotros hemos obtenido a través del interrogatorio del paciente, de la historia clínica, del examen físico, todos los datos base. Y en ese sentido va una recomendación muy importante.
debemos de repasar, solo repasar y solo repasar un poquito de semiología sobre la obtención de datos base. Si yo no logro detectar un soplo cardíaco, entonces mi proceso de obtención de datos base, ahí sí ya fallé yo. Si no logro definir un pitido, una sibilancia, un estertor, ¿verdad? Si no logro ver un chasquido de apertura, si no logro escuchar adecuadamente el primero y segundo ruido cardíaco, que hay un tercero y hay un cuarto ruido cardíaco, que sé yo por qué se produce un tercero y un cuarto ruido cardíaco. Si yo no sé tomar adecuadamente la presión arterial, si no sé ver adecuadamente el fondo de ojo, para ver si hay un exudado, un trasudado, hemorragia, es que hay edema de la papila, por ejemplo. Si no sé hacer adecuadamente, obtener adecuadamente el reflejo nauseoso, etcétera, 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 que es esta parte que tienen ustedes aquí en datos base, entonces, ahí sí estamos muy mal, doctores. Ahí sí estamos muy mal porque de nada sirve que nosotros querramos aplicar el método, porque vamos a estar muy mal. No vamos a poder elaborar propuestas diagnósticas y no vamos a poder establecer terapéuticas adecuadas. Ahí estamos mal. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia, mi consejo? Miren, ya estamos en el programa de medicina interna. Yo no puedo decirles vayan y repasen semiología, repasen su propedéutica, su semiología clínica, la que vieron, no sé si es uroso o cualquier otra. No les puedo decir eso porque eso sería desatinado de mi parte. Lo que sí puedo decirles es repasos rápidos. Eso sí les puedo decir, repasos rápidos, pero que se puedan estudiar semiología en este momento no tiene ningún objeto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya estamos con pacientes enfrente, ¿verdad? Y que no pase lo que nos contaba un clínico que pasó aquí en el hospital. Inspeccionó al paciente, le dijo un jefe de servicio a un compañerito de ustedes y se puso a darle vueltas a la cama del paciente, ¿verdad? A darle vueltas a la cama del paciente, ¿verdad? Inspección es una cosa y él se puso como que si fuera inspector de policía, ¿verdad? Entonces, miren, ya no podemos decirles que estudien clínica médica. Repasos rápidos sí les aconsejo yo. El repaso rápido es lectura rápida y conocimiento rápido. Lectura rápida y conocimiento rápido, ¿verdad? A tratar de refrescar un poquito lo que se estudia antes. Bueno. Luego que ya hemos obtenido los datos base, que ya hemos terminado nuestro examen físico, en el documento, ahí lo tienen anotado y lo voy a leer textual, por favor. Dice, lista inicial o temporal de problemas. Eso dice. Lista inicial o temporal de problemas. Y les leo. Al final de la obtención de datos base, el estudiante destilará la información seleccionando los datos subjetivos. Datos subjetivos son síntomas. Datos objetivos, signos. Anormalidades de laboratorio, listándolas en forma independiente y asignándoles un número correlativo. ¿Qué quiere decir esta lista inicial de problemas, doctores? Esta lista inicial de problemas quiere decir que yo aquí, en este listado inicial o temporal de problemas, yo pongo todo lo que encontré en el paciente. Yo de manera figurativa y de manera exagerada y de manera para subrayarlo y para que no se nos olvide, les digo, ahí apuntan hasta 1 millón de problemas, lo cual claramente no es así, ¿verdad? Pero yo siempre les digo, apunten hasta 2 millones de problemas que encontraron en el paciente. Lo que encontraron, todo lo que encontraron, apunten en el listado inicial de problemas. ¿Y qué quiere decir esto? Que en este listado inicial de problemas no va a haber más que lo que ustedes encontraron en el paciente y nada más. Aquí no va a aparecer algo que ustedes no encontraron en el paciente, porque si aquí en el listado inicial de problemas aparece algo que ustedes no describieron en la obtención de sus datos base, el motivo de consulta, historia clínica, antecedentes, revisión, examen físico, entonces sí están inventando cosas, doctores. ¿Verdad? No. Listado inicial de problemas, todo lo que yo encontré de problemas en el paciente, y asignarles, dice en el documento, un número correlativo. Entonces,
un problema, dos problemas, tres problemas, disnea, eutanea, edema, oliguria, dolor abdominal, artralgia, mialgia, anorexia, debilidad, palidez generalizada, etcétera, ¿verdad? Estertores, soplo, lo que ustedes, dolor abdominal, pérdida del apetito, lo que sea, fiebre, tos, flujo nasal, lo que sea. Ahí lo van a describir. Por eso se llama lista inicial o temporal de problemas. Y luego viene el paso 3, que incluso si Brani les manda este documento, esos números que están en el documento, que son números hechos así a mano, esos números son míos. Esos números, el número 2, ese yo lo hice. El número 3, que están hechos así porque no son parte del documento, ¿va? Porque yo agarré el documento y le puse el número 3. Dice secuencia de eventos. Y les voy a leer la secuencia de eventos. El estudiante deberá de identificar en el listado inicial de problemas las vías anatómicas, bioquímicas, fisiológicas o patológicas de relación entre las molestias que el paciente presenta. Se sugiere que proceda de la siguiente manera, dice. El título de esto es secuencia de eventos. Y se sugiere que proceda de la siguiente manera. Revisar el diagnóstico diferencial para cada síntoma o signo importante en su texto de referencia. Se sugiere usar el libro, Principios de Medicina Interna de Harrison, Manifestaciones Cardinales y Estudio de la Enfermedad. Revisar el diagnóstico diferencial para cada síntoma o signo importante en el texto de referencia. Parte 2 de Medicina Interna de Harrison, que dice manifestaciones cardinales y estudio de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso en este ejercicio que hacemos nosotros que se llama secuencia de eventos, que es que ustedes van al libro, doctores, revisan, tiene disnea, veamos qué es la disnea, aprendamos qué es la disnea. A ver, ¿qué tiene estertores? Revisemos qué son estertores. ¿Qué tiene soplos? Revisemos soplos. Si es un soplo sistólico, diastólico, solo diastólico, si es al principio de la sístole o al final de la diástole, si es un soplo en el foco aórtico, en pulmonar, y entonces empiezan a estudiar ustedes ahí eso. Y entonces, al revisar este capítulo, ustedes empiezan a revisar los principios fundamentales y vías de ciencias básicas que son relevantes para las posibilidades diagnósticas. Porque cuando vayan a esta parte del libro van a ver que, bueno, cuando la disnea tiene tos y fiebre, jadeo, puede corresponder a tal cosa. Cuando el soplo se acompaña de cianosis, puede corresponder a esto. Que cuando el dolor abdominal se acompaña de náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, puede ser esto. Que si es en la fosa ilíaca derecha, que si es en el hipocondrio derecho, que si es en el mesogastro, hipogastro, epigastro, corresponde a esto, que sí, que es vesícula, que es pancreatitis, que es colecistitis, y van ustedes entonces estableciendo principios de diagnóstico fundamentales para poder elaborar posibilidades diagnósticas de todo. Entonces, esta secuencia de eventos es muy importante que la aprendamos a hacer. Y les aclaro, somos los únicos de la carrera de medicina donde hacemos esta secuencia de eventos, medicina interna. En ningún otro lado la van a aprender a hacer o la aprendieron a hacer. Van a pasar a quinto, no la van a aprender a hacer, en sexto no la van a aprender a hacer. Y incluso van a entrar a la residencia y no la van a hacer, somos los únicos. Pero, ¿verdad? Lo importante es hacerla, porque ahí es donde uno ve cabalmente esos principios fundamentales para poder elaborar herramientas diagnósticas, posibilidades diagnósticas. Y termino diciéndoles de esa secuencia de eventos. Después, bueno, y este ejercicio hay que traducirlo en una página y media, siempre hay que hacerlo. Si ustedes hay que hacerlo en la computadora, yo ya revisé disnea, ya revisé el examen pleural, ya revisé fiebre, la fiebre persistente, la fiebre maligna, la fiebre con leucocitosis, la fiebre con disnea jadeutosa, ¿qué es? Ya me estoy cansando de hablar. ¿A qué puede corresponder? ¿Verdad? Entonces, eso hay que hacerlo y ustedes deben, como es un expediente clínico alterno, hay que hacer
una página y media de esta secuencia de eventos. Y les aclaro, ya después ustedes, en su práctica clínica, esta secuencia de eventos nunca la van a hacer. Ya todo va a estar aquí, ¿ven? Entonces ya ustedes van a decir, esto es una fruta verde con pepita de aguacate, esto es un aguacate. ¿Por qué? Porque ya van a tener ese proceso mental metido aquí, con todo eso, ¿verdad? De análisis, síntesis, todo con lo que se auxilia, la observación, ¿verdad? Es una herramienta diagnóstica muy importante. Entonces ustedes ya van a poder elaborar diagnóstico. Y ahora sí, no pasamos más de 5 minutos después. Luego viene, cabalmente en el documento está el número 4, como les digo, son números míos, hechos a mano. Después de que han ido a elaborar esa secuencia de eventos, entonces ya viene la lista permanente de problemas, que en todo expediente clínico, esto del listado inicial de problemas y de secuencia de eventos no existe, doctores. Que les quede bien claro, no existe. Es un ejercicio que hacemos nosotros para poder meternos en la cabeza ya después todos esos procesos mentales para que podamos elaborar diagnósticos. En realidad, en el expediente clínico, cuando nosotros terminamos de hacer el examen físico, ya ponemos lista de problemas, que aquí en el documento aparece en el número 4 y dice lista permanente de problemas. Lo podemos decir lista permanente de problemas o lo podemos decir lista de problemas. Y entonces, esta la vamos a poder elaborar ya nosotros derivada, digamos, de que pudimos hacer una secuencia de eventos, que insisto, no aparece en el expediente verdaderamente clínico, ni el listado inicial de problemas, ni esto, porque son procesos que les estamos enseñando a hacer para que podamos ponernos pilas en elaborar diagnósticos. Ya después ustedes para elaborar diagnósticos, olvídense. Filudos para poder elaborar diagnósticos. Entonces, ¿qué va ya en el estado permanente de problemas? Miren, les voy a leer. Mediante la secuencia de eventos, se destilará la lista inicial de problemas, seleccionando los problemas clínicos de mayor nivel de entendimiento con los datos posibles. Esta lista deberá ser un resumen de la inicial, pero el requisito para unir los problemas debe existir una adecuada explicación fisiopatológica en la secuencia de eventos. Entonces, yo si tenía miren pues, les voy a poner, digamos, a un paciente que tiene fiebre, tos, miren cómo se los digo, esta partecita para que la podamos entender. En un ejemplo se los voy a poner. En un paciente que tiene, miren pues, a ver si logran ver mi mano, que tiene fiebre, sudoración, escalofríos, tos, dificultad respiratoria, cianosis, tiraje intercostal. Miren pues como les dije, ya no lo repito porque probablemente se me olvide alguno, pero 7 cosas les dije. Eso, si uno quisiera ir de lo simple a lo complejo, porque es una fruta verde con pepita de aguacate, uno dice, bueno, les dije estertores, ¿verdad? No sé si les dije estertores. Fiebre, escalofrío, sudoración, jadeo, tos, estertores y músculos de la respiración. Tiene 7, 8 problemas. Eso, por ejemplo, es una fruta verde con pepita de aguacate. Eso pudiera corresponder, por ejemplo, a una neumonía. Una neumonía en un paciente de 35, 50 años de edad. Vaya. Entonces vienen ustedes en el listado inicial de problemas, ponen estos 7, 8 problemas que yo les puse. Entonces vienen ustedes, dicen, a ver, ¿qué es disnea? Van a la parte esa del libro, manifestaciones cardinales, que es fiebre, escalofríos, que es un estertor, que es por qué el tiraje intercostal, por qué la cianosis, ¿verdad? ¿Por qué la tos, ¿verdad? ¿A qué se debe la tos? ¿A qué puede corresponder la tos? ¿A qué puede corresponder un estertor? ¿A qué puede corresponder la fiebre? Etcétera. Esa es la secuencia de eventos después de haber elaborado esos 7 problemas, 8 problemas que yo les acabo de decir.
Cuando van ustedes al listado permanente de problemas, entonces vienen ustedes y ponen, porque la experiencia, la medicina basada en evidencia nos está diciendo, eso puede corresponder a una neumonía, ¿verdad, muchachos, doctores? Eso puede corresponder a una neumonía. Entonces, dicen ustedes en el listado permanente, ¿qué pongo? Problema número 1, tos. Se acabó. Tos. Ustedes tenían en el listado inicial 7 problemas o 8 problemas, ya no me recuerdo cuánto les dije. Tenían entre 7 y 8 problemas. Pero uno de los que yo les dije era tos. Tos. Entonces ustedes ponen listado permanente de problemas, tos. Y entonces, dice aquí, ¿verdad? En el desarrollo de problemas, que es el inciso 5, basado en la lista de problemas permanente, a cada problema se le asignará un número, nombre, y de cada uno de ellos se enunciarán, bien estoy leyendo el documento, los datos subjetivos, objetivos, diagnóstico diferencial, plan diagnóstico y tratamiento. Repito, basado en la lista, yo ya en el listado permanente de problemas solo puse tos. Y ya, después de poner tos, tengo que desarrollar tos, ¿verdad, doctores? Porque ese es en esencia el método. Desarrollar ese problema, tos. Entonces dice, basado en la lista de problemas, en la lista de problemas permanentes, a cada problema se le asignará un número. Yo solo puse 1, tos. Y de cada uno de ellos se enunciarán los datos subjetivos, objetivos, diagnóstico diferencial, plan diagnóstico y plan terapéutico. 5 cosas, una mano de cosas, ¿verdad? Se enunciará de cada uno. Yo solo puse tos. ¿Y qué hago con los otros 6 o 7 problemas que dejé allá? Porque yo en el listado permanente ya puse tos. Bueno, entonces ya vamos al desarrollo de problemas. Y empezamos. Datos subjetivos. Subjetivos. El paciente refiere fiebre, mialgias, sudoración, malestar general y dificultad para respirar. Datos subjetivos. Luego decía ahí, ¿verdad? Después de los datos subjetivos, que a 2 veces se los leo, datos objetivos. Datos objetivos. ¿Qué ponemos en datos objetivos? Paciente presenta fiebre. Presenta fiebre. Piel sudorosa. Tiene dificultad respiratoria. Jadeo. Presenta tos. Utiliza músculos accesorios de la respiración por la dificultad respiratoria que tiene. O sea, tiene periodos, tiene apnea, o sea, dificultad respiratoria del paciente, ¿verdad? O tiene bradipnea, o tiene apnea, o tiene taquipnea, qué sé yo, qué es lo que tiene el paciente. Y presenta tos, que fue el único problema que yo puse, tos seca, con expectoración, con esputo hemoptoico, presenta hemoptisis, qué sé yo. Y tiene estertores basales bilaterales o estertores en ambos campos pulmonares. ¿Qué pasó con mis otros 6 problemas que yo había dejado porque yo solo puse tos? Van, doctores, no quedan sueltos, no desaparecen nunca jamás. No desaparecen nunca jamás. Quiere decir que cuando hacemos el desarrollo de problemas, ahí van. Y entonces ya vengo yo y pongo mi diagnóstico diferencial. ¿Qué tiene el paciente? ¿Tendrá el paciente una tuberculosis? ¿Tendrá una neumonía lobar? ¿Tendrá una neumonitis? ¿Tendrá una bronconeumonía? ¿Tendrá una tuberculosis? ¿Será una bronquitis crónica nada más lo que el paciente tiene, que se complicó con un proceso infeccioso a nivel pulmonar? ¿Tendrá el paciente derrame pleural? Ya empiezo yo diagnósticos diferentes, elaboro mis diagnósticos diferenciales. Incluso si yo quiero ser
de acuerdo a aquello que platicamos de diferentes matices grises e intensidades en la aplicación del método, yo puedo decir que una neumonía neumonía adquirida neumonía de servicios de atención, neumonía de servicios de atención básica, ¿verdad? Que es lo que antes se le denominaba neumonía adquirida en la comunidad o neumonía de la calle, que se le llamaba, para diferenciarla de la neumonía hospitalaria. Una neumonía por estreptococo neumoniae. Puede ser que tenga una neumonía por neumococo, ¿verdad? Depende de los diferentes matices. Y además es posible que yo diga, tiene matidez aquí, pues la matidez puede ser por un área de consolidación pulmonar o puede ser matidez porque tiene derrame pleural. Tiene derrame pleural. Eso es ya elaborar diagnósticos. ¿Y qué sigue después de diagnósticos diferenciales? Plan diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer, doctores? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hagámosle una hematología. Tomemos una radiografía de tórax. De repente no es tan importante la radiografía de tórax, sino que tenemos que hacerle una tomografía. De repente no. Tenemos que hacer algo más profundo. Tenemos que hacerle una resonancia. Vamos a hacerle una hematología para ver si tiene leucocitosis en sangre periférica. Vamos a hemocultivarlo. Cuando haga fiebre, por ejemplo. Frote y gram de esputo. Le pedimos una muestra de esputo al paciente para hacer un frote, para ver si vemos cocos en cadena, en grumos esporádicos aislados. Hacemos un frote y gram de esputo, por ejemplo. Eso ya es, digamos, el abordaje que va a hacer el paciente, una radiografía. Es un derrame grande, y entonces tengo que puncionar este derrame para ver si es un trasudado, un exudado, un empiema. Eso se denomina plan diagnóstico. Ahí en el documento dice plan diagnóstico. ¿Verdad? Y eso es el desarrollo de problemas. No es cosa del otro mundo. Es una cosa relativamente sencilla, que nos va a dar, por supuesto, que va a estar en función de la práctica, del conocimiento que tengamos, de la capacidad de obtener datos base. Si se nos va a dar algún dato base, ¿verdad? Me ponen ustedes a mí a querer saber las cosas que hacen ustedes ya con la computadora, de verdad, doctores. Yo tengo que reconocerlo. Se me dificulta muchísimo. Quiere decir que si no tengo la capacidad para hacer algo, tengo deficiencias, tengo que duplicar esfuerzos. Pues tengo que tener capacidad para obtener los datos básicos, porque ahí viene mi éxito para poder elaborar diagnósticos diferenciados. Y terminamos ya la clase, que ya son las 4:20. Terminamos la clase con esto, doctores. No se espanten, no se asusten porque a veces genera un poquito de angustia y de ansiedad la aplicación del método. No, háganlo tantas veces, ensayen con sus pacientes. A ver, ¿qué tiene ese paciente? Y escriban las cosas, porque eso se los va a pedir su tutor cuando empiecen a trabajar con ustedes, o cuando estén en sus periodos de tutoría, se los va a pedir de ahí que a viva voz los digan, ¿verdad? Porque yo hacía con eso. A ver, pero este caso clínico. Y revisémoslo, ¿verdad? Y a veces vamos a la cama del paciente también. Entonces, hay que hacerlo para que podamos aprender. ¿De acuerdo, doctores? Ahí terminamos. Alguien que tome una foto, por favor, y que aparezcamos ahí. O ¿cómo hago yo para tomar una foto que me enseñe?